Bienvenidos, estamos contentos de que estés nuevamente con nosotros en una reunión más de Ciudad de Dios online. También acá nosotros en nuestras reuniones presenciales te damos la bienvenida y nos alegra que estés con nosotros nuevamente. Estamos contentos en este nuevo tiempo que Dios nos da para venir a adorar juntos al Señor, tener un tiempo de la palabra, pero quiero recordarte que en esta semana vamos a arrancar con un nuevo espacio los días jueves a las 7:30 de la noche a través de Zoom. Le hemos llamado Zona Zoom, donde vamos a estar abordando diferentes temas de edificación para tu vida y siempre un espacio para juntos orar. Así que no te pierdas este espacio, te invitamos para que seas parte de la iglesia también entre semana. También quiero que estés a la expectativa de todo lo que Dios nos permite hacer en este mes de noviembre. Tenemos algunas noticias también muy especiales para ti en este mes y queremos que tú estés siempre conectado siendo parte de Ciudad de Dios. Así que vamos a iniciar esta mañana con una actitud de gratitud. Hoy vamos a celebrar Santa Cena al final del mensaje también, para que tú te prepares con los elementos, tu pan, tu vino, para tener juntos este tiempo especial. Pero antes yo te invito para que dispongas tu corazón y adoremos juntos al Señor en este día que Dios nos regala para venir y gozarnos en su presencia. Vamos a adorar al Señor. Hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció.
digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi amén. Estamos felices de adorar el nombre de Dios, de cantarle, de exaltar su nombre. Sigamos adorándolo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, oh, oh. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, ¿por qué no lo dice? Yo soy hijo de Dios y somos amados. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Dígalo de nuevo. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Señor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, oh, oh. Estamos delante de ti, creyendo que lo somos. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras, Dios. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 oh.
yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hermanos, gracias por estar con nosotros en este día. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan acá en nuestro local de la iglesia y a todos también aquellos que se están conectando con nosotros. Te damos la muy cordial bienvenida. Somos Iglesia Ciudad de Dios Online y queremos darle gracias primeramente a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar acá reunidos. Queremos siempre pedirte que dejes tus comentarios, tú que nos estás viendo en esta transmisión. Y también saludamos a aquellos hermanos que se conectan fuera de nuestras fronteras. Siempre es un gusto saludarles y tenerles con nosotros en este día domingo. Así que damos gracias al Señor por eso. Vamos en esta mañana a compartir la palabra del Señor. Y el título que le he puesto a esta enseñanza pues es No sueltes el timón. Ese sería el título para este mensaje. Así que voy a pedirte que me acompañes con tu Biblia y vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 35 al 41. Es un pasaje ya conocido, una historia que quizás todos estamos familiarizados con ella. Pero vamos a leerlo y la palabra del Señor dice así, mis hermanos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mis hermanos, en este pasaje, el evangelista Marcos está haciendo una narración de un evento muy importante que ellos pudieron experimentar con su maestro. Quiero comentarles que el Evangelio de Marcos, o en este caso el escritor, el mismo evangelista, algo que él tiene con respecto a su evangelio es que es muy detallista.
Este pasaje o esta misma escena está también registrada en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Pero Marcos da mucho detalle, cosa que no lo hacen los otros evangelios. Y todo el Evangelio de Marcos siempre se preocupa, como ha sido un testigo ocular de las cosas, él siempre procura dar mucho detalle, cosas que a veces los demás evangelios no lo hacen. Y en este caso, mis hermanos, lo que está sucediendo o lo que ha sucedido, Marcos comienza a relatarlo o a narrarlo. Para ponernos en contexto, mis hermanos, ese día en específico, para Jesús ha sido un día muy cargado, ha sido un día muy ajetreado por toda la actividad que él ha tenido durante ese día con respecto a su ministerio. Déjeme decirle que Cristo, mis hermanos, allá pues podemos leerlo a partir del capítulo 3, que él ha comenzado a enseñar. Y en ese día, mis hermanos, él ha tenido algunos encuentros con algunos religiosos y con la gente también. Y en ese pasaje en específico, en el capítulo 3, estoy siempre en el contexto, es que a Cristo, mis hermanos, lo han acusado de una blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego, cuando él está enseñando en una casa, dice que la madre de Jesús llega con sus hermanos a querérselo llevar. Y luego él sigue enseñando, mis hermanos, en ese día, al punto también que él da una serie de enseñanzas a través de parábolas. Y es ahí donde encontramos la parábola del sembrador, encontramos la parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? Y entonces Cristo, mis hermanos, ha estado todo el día tanto en casa como fuera de ella, y en este punto que Marco nos está diciendo, ya Jesús ha llegado a la orilla, y se encuentra a la orilla del mar de Galilea. Y en este caso, dice la palabra que era tanta la gente, que Cristo llega y se sienta en la orilla, pero era tanta la gente y la multitud que lo seguía, que hace que Cristo decida subirse a una barca y desde ahí comenzaba a enseñarles. Entonces, en el versículo 35 leemos que dice, aquel día, o sea, todo ese día que Cristo ha pasado enseñando, dice, llega la noche. Y él mismo les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Lo que Cristo les está diciendo o les está invitando a los discípulos es, señores, terminamos el día, terminamos esta jornada. Yo necesito como un espacio. Yo necesito como darme un respiro. Pasemos al otro lado. O sea, él quería atravesarse el mar de Galilea y llegar hacia el otro lado. Y pues los discípulos, sin mucha espera, dice que lo toman tal y como estaba en la barca. Quizás no le dieron chance de hacer algunos preparativos o quizás comer. Dice que se montan en la barca, ¿verdad? Y dice que se van a navegar. Y en este evento, mis hermanos, quiero yo también que pongamos atención a ciertos detalles que el evangelista pues nos deja y que también podemos nosotros asumir de lo que está sucediendo en este lugar. Primeramente, mis hermanos, podemos entender que en esta barca solamente se encuentran los discípulos y Jesús. Más adelante usted va a leer que Jesús está dormido. Por ende, mis hermanos, podemos dar, digamos así, esa razón de que quien está conduciendo la barca es uno de los apóstoles. Podemos recordar que dentro de esos 12 que habían por lo menos 4 que su oficio eran pescadores y podían ellos manejar bien una barca. Entonces, asumimos, mis hermanos, que quienes controlan, digámoslo así, o quien va manejando esa barca o conduciendo son los discípulos, o por lo menos uno de ellos. ¿Ok? Entonces, y fíjense que más atrás en esos pasajes, después que Cristo ha enseñado acerca de las parábolas,
Dice Marcos que ellos, cuando ya estaban a solas con él, le preguntan acerca de las parábolas. Y Jesús les dice que a la multitud esa va a ser la forma como él se iba a dirigir a ellos para enseñarles. En otras palabras, que la forma que la multitud iba a entender era a través de las parábolas. Pero cuando está solas con ellos, les dice que él no va a ser así con sus discípulos, con sus íntimos. Vea lo que dice el versículo 33 del capítulo 4. Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, hablando de las multitudes. Dice el versículo 34, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y es por eso cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la parábola del sembrador, ya estando en la intimidad con él, a solas, Jesús le comienza a explicar. Y en esa explicación, en esa declaración de todas las cosas, de la enseñanza que él les quiso dar a través de esa parábola, mis hermanos, esa enseñanza se vuelve una revelación a sus discípulos. Algo muy importante que usted y yo debemos de entender, mis hermanos, es esa diferencia que Cristo hace con la multitud o con las masas a la hora de estar enseñando en intimidad con los suyos. Por eso, mis hermanos, los discípulos fueron muy privilegiados porque hubieron muchas cosas de parte de su maestro que las multitudes no pudieron ver ni pudieron experimentar. Se me viene a la mente cuando Cristo se le transfigura, no a todos los discípulos, sino que solamente a 3 de ellos, los más íntimos. Pero fue algo, mis hermanos, que no lograba hacer en público, pero que cosas que se las guardaba para lo íntimo. Por eso, mis hermanos, es importante entender que Cristo, nuestro Señor, tiene un trato muy particular con aquellos que son íntimos con Él. Porque hay cosas, mis hermanos, que Cristo nos las va a declarar todas. Y en esa declaración, en esa enseñanza, es donde tenemos una revelación de las cosas. Entonces, volviendo a la escena, que ya los discípulos están con Jesús en la barca, y dice la palabra que están atravesando el mar de Galilea. Es interesante hablar de este mar porque no es un mar en sí, sino que es un lago. Pero se le dice mar por la extensión tan grande que tiene. Aproximadamente se cree que de extensión este mar de Galilea tenía más de 20 kilómetros. Y en su anchura, digamos que lo más ancho poseía 12 kilómetros. Entonces, esa travesía que los discípulos iban a hacer con su Señor era un buen tramo el que iban a navegar. Entonces, están ahí. Y una de las cosas interesantes es que en ese mar de Galilea está rodeado por montañas. Entonces, es fácil que los vientos bajen tan rápido y es tan fácil que en ese mar se levanten tempestades muy repentinas. De hecho, si usted busca y sé que hay testimonios porque yo los he escuchado de gente que hace viajes hoy en este tiempo a la ciudad de Israel y que navega en este mar. Ellos se han enfrentado a tormentas repentinas y no necesariamente pueden ser de noche, sino que también suceden durante el día. Así que, mis hermanos, esas cosas estaban ahí sucediendo. Entonces, los discípulos van conduciendo la barca y dice que Jesús, en el cansancio, después de ese día tan pesado y tan ajetreado, de tanta lucha espiritual que él ha tenido, dice que él estaba dormido en la popa, que es la parte trasera de un barco, y en este caso de la barca en el cual ellos iban. Tenemos entonces, mis hermanos, esta escena de los discípulos
que van ellos conduciendo la barca, o por lo menos uno de ellos. Y Jesús dice que él está durmiendo en la popa, y dice el versículo, sobre un cabezal. Y ese cabezal, mis hermanos, que solamente Marcos hace esa referencia, era un cojín. Eso era, digamos, como un asiento especial que se colocaba en la popa de un barco. La popa, mis hermanos, por si usted no lo sabía, es la parte trasera de un barco o de una embarcación en este caso. Y también ahí iba el timón, ¿verdad? En esa parte también estaba. Entonces ese cabezal o ese cojín era donde Jesús estaba apoyado, durmiendo, porque eso representaba también que ese asiento era para los, digámoslo así, invitados especiales que viajaban en ese tipo de embarcaciones. Entonces, todos estos detalles, mis hermanos, que estamos hablando acerca de este pasaje, es para entrar, digámoslo, a que nos compete. En esa travesía de los discípulos con Jesús, como les decía, Jesús por su cansancio, por su fatiga del día, por esa lucha que ha tenido, él se pone a dormir. Y en ese momento, mientras él duerme, se levanta una tempestad de repente. Algunos, mis hermanos, creen que es tan fuerte que es como un huracán, pero son vientos los que se levantan. Y son vientos que comienzan a azotar contra las aguas, y esa agua comienza a levantar olas, y esas olas comienzan a meterse a la barca. Vamos nosotros aquí quizás también a apelar a lo que los discípulos, o en este caso aquellos que habían o que eran de oficio pescadores, sabían quizás qué es lo que podían hacer. Y creo, ya esto digámoslo es algo muy personal, es una percepción. Creo que ellos intentaron, ¿verdad?, luchar para que aquella barca se mantuviera a flote, pero que llegó un momento en donde la barca, o ellos ya no podían controlar la situación. Y llegó un momento donde las olas eran tan grandes y que la barca se estaba llenando tanto que ellos podían experimentar que se estaban hundiendo. Y es ahí entonces donde llegan a despertar a Jesús. Mis hermanos, una de las cosas muy importantes en este pasaje, primero es, no perdamos de vista quiénes son los que están participando de esta escena. Solo son los discípulos y Jesús. Y más antes, en esos versículos antes de esta historia, Marcos nos está diciendo que a la multitud le hablaba a través de las parábolas, pero que con sus discípulos él les declaraba todas las cosas. En otras, déjeme decirle, este momento era un momento íntimo para Jesús con sus discípulos. Aun y cuando era un momento quizás de pánico, era un momento donde ellos estaban experimentando miedo y quizás la misma muerte cerca. Pero no dejaba de ser un momento de intimidad que solo ellos pudieron experimentar junto a Jesús. Entonces, mis hermanos, Cristo dice que lo despiertan y Él lanza unas palabras y le dice, calla, enmudece. Le habla al viento, le habla al mar. Y en ese momento se vuelve una total bonanza. Y las palabras griegas que Jesús utiliza para calla, enmudece, son las mismas palabras griegas que él utilizaba para reprender a los espíritus inmundos o a los demonios cuando eran poseídos en las personas. Entonces, mis hermanos, lo que podemos ver en esta narración que hace el evangelista de Marcos es ese momento íntimo aprovechado por Jesús para enseñar algo a sus apóstoles. Claro, Jesús después los reprende a ellos y les dice, ¿por qué están así amedrentados? ¿Y por qué no han tenido fe?
Y en este caso, mis hermanos, también no seamos tan duros con los apóstoles, porque recordemos una cosa. Los discípulos están comenzando a creer en Jesús con respecto a que Él es el Mesías y están en ese entorno de conocerle como Mesías. Pero nunca habían visto a Jesús con ese poder sobrenatural de que la misma creación se sujetara a su palabra. Es por eso que la pregunta que se hace en el versículo 41 es: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque en la mente de aquel tiempo, mis hermanos, los elementos naturales estaban únicamente sometidos a Dios. Eso es lo que ellos creían. Pero cuando Jesús viene y hace esa acción de someter a la misma creación, por eso ellos se sorprenden. Mis hermanos, otra cosa que debemos de entender es lo siguiente: ¿de quién fue la idea de cruzar el mar? ¿Quién era quien tenía el deseo de navegar? ¿Fue Jesús o fueron los discípulos? Fue Jesús. En otras palabras, mis hermanos, los discípulos no estaban en esa situación por voluntad propia, porque quien decidió navegar fue Jesús, y ellos solamente se acomodaron al deseo de su maestro de acompañarlo en ese viaje. Por lo tanto, mis hermanos, esa tempestad que les asiste en ese momento, digámoslo así, fue dentro de la voluntad de Jesús. Y es aquí donde yo también quiero ya animar tu corazón en este tiempo. Porque nuestra vida, mis hermanos, día con día, lo que estamos haciendo es ceder ante los deseos de nuestro Dios, caminar en los deseos de nuestro Señor. Vamos caminando o hacemos ese intento de todos los días de que nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida misma camine en la voluntad de Dios, o haciendo lo que a Él le agrada que se haga, como los discípulos. Y mis hermanos, en este momento es donde a ti y a mí, en ese caminar, nos sorprenden buenas tormentas. Yo creo que este tiempo también ha sido para que tú y yo experimentemos quizás muy buenas tormentas en nuestra vida. Y es aquí donde yo quiero animarte, porque si lees bien el pasaje, en la tormenta, quien sigue teniendo el control de la barca son los discípulos. Jesús en ningún momento toma el timón de esa barca. ¿Me explico? Sino que son los discípulos. Imagínate a los discípulos pudiendo luchar o haciendo ese esfuerzo por mantener la barca a flote sin soltar el timón. Y quizás más de alguno, como dice ahí el evangelista, pensaron que iba a ser el último día de sus vidas. Quizás pensaron que hasta ahí iban a llegar, porque la tormenta era tan grande y tan fuerte y tan tempestuosa que ellos pensaron que iban a morir. Pero la palabra no nos dice que se tiraron de la barca. La palabra no nos dice que ellos en la aflicción dejaron la barca o soltaron el timón y como quien dice, sálvese quien pueda, ¿verdad? No, mis hermanos, los discípulos mantuvieron, o en este caso quien iba conduciendo, mantuvo sus manos en el timón de esa barca. O en los remos, no sé. Pero el punto es que ellos no abandonaron la barca. Mis hermanos, yo sé que las tormentas que a ustedes y a mí nos han llegado de repente, muchas veces nos hacen querer tirarnos de la barca. Quizás nuestra barca en este momento es la familia, quizás tu barca puede ser el negocio, quizás tu barca puede representar tu trabajo,
y las cosas se han puesto en contra tuya en esas áreas. Y quizás tu pensamiento y mi pensamiento ha sido, voy a dejar todo tirado. Ya no aguanto, es muy fuerte. Pero no, mis hermanos, en este pasaje lo que podemos ver es que los discípulos permanecieron en la barca, sus manos puestas en el timón. Y la tarea de Jesús no fue tomar el control de la barca. Aquí, mis hermanos, podemos también entender que hay responsabilidades que Dios te ha delegado a ti y a mí. Porque desde que Jesús se monta en la barca, Él nunca toma el timón o Él no es el que maneja la barca. Esa actividad se la delega a los discípulos. Por eso Él puede descansar, porque ellos están llevando el control de la barca. Pero donde Jesús sí puede actuar, mis hermanos, es donde ellos ya no tienen el control de las cosas externas de los cuales ellos no pueden controlar. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros, iglesia. Yo por eso en esta mañana quiero animarte a que no dejes tu barca, por muy fuerte que sea la tormenta, por muy tempestuosa que sea la marea, no dejes tu barca, no abandones a tu tripulación. Puede ser esa familia, puede ser tus compañeros, pueden ser tus empleados. No abandones a la tripulación. Tú debes de mantener tus manos puestas en el timón, a pesar de, y luchar y mantenerte ahí firme, porque sabes una cosa, que Cristo va contigo en esa barca. Y tu responsabilidad es manejar esa barca. La responsabilidad de Jesús es tomar el control de lo que tú no puedes tener el control. Pero de lo que sí puedes tener el control, pídele las fuerzas al Señor para que esa barca no se vaya de tus manos. Es interesante porque en ningún momento Cristo toma el control de la barca. Aún en la tormenta y después de la tormenta, los discípulos siguen manejando la barca o ellos controlan la barca. Pues por eso que yo quiero en esta mañana animarte y darte una palabra de esperanza, de que esa tormenta que se ha levantado, por muchas cosas que te esté diciendo, no sueltes el timón. No sueltes el timón de tu casa, no sueltes el timón de tu matrimonio, no sueltes el timón de tu empresa, de tu trabajo, porque las cosas sé que se están poniendo duras y difíciles, pero déjame decirte, el Señor que controla la misma creación está contigo y está conmigo. Y Él lo que se va a encargar es de que el clima, de que el ambiente sea transformado para que tú sigas en esa barca que Él te ha delegado para que la conduzcas. ¿Sabes? Cuando también en esa misma escena de una barca en una tempestad, los apóstoles están en medio de esa tormenta, pero no está Jesús. Y Jesús se aparece en el agua caminando. Y cuando los discípulos descubren que es Jesús, el apóstol Pedro le dice a Cristo que lo invite a caminar. Y Jesús lo llama a caminar y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero en su momento él comienza a ver las olas y el viento y comienza a tener miedo y se hunde. Y la palabra dice que Cristo lo agarra y lo levanta y lo anima. Pero ahora yo te pregunto, que aunque la palabra no lo dice, pero ¿cómo regresaron ellos a la barca? Pues como llegó Pedro, caminando. O sea, el hecho de que Pedro haya enfrentado la tormenta y que Jesús lo haya ayudado y salvado en ese momento difícil, pero Pedro siguió caminando, regresó a la barca. Lo mismo pasó en este momento. Jesús en ningún tiempo de esa tormenta, él toma el control de la barca. No, porque esa era responsabilidad de los apóstoles.
Y es por eso que te vuelvo a decir en esta mañana, no sueltes el timón. Yo sé que la tormenta está dura. Yo sé que hay algunos que llevan días bajo esa tormenta y sientes que te hundes, sientes que la cosa no va a pasar de ahí, que no hay salida. Pero déjame decirte, Cristo está contigo, el Señor está contigo y Él se va a levantar para transformar el ambiente, para transformar ese espacio, esa atmósfera, para que tú sigas llevando bajo tu control esa barca con la ayuda del Señor. Y es por eso que llegan hacia el otro lado. Vas a pasar al otro lado, vas a pasar esa tormenta va a terminar y vas a llegar al destino que Él dijo que ibas a llegar. Porque recuerda que este viaje no fue planeado por los apóstoles, fue planeado por el mismo Cristo. Era un deseo de Él. Y tú estás en esta tormenta, quizás no por tu propio deseo, pero estás dentro de la voluntad de aquel que te llamó a hacer este viaje. Un viaje con la familia, un viaje de negocio, un viaje de emprender, un viaje en el ministerio. Y yo sé que es difícil, pero el Señor está contigo. No sueltes ese timón. No abandones la barca, no abandones a la tripulación, por muy fuerte que sea la tormenta. El Señor se levantará a tu favor y a mi favor. Vamos a orar en esta mañana, iglesia, y vamos a pedirle al Señor que se levante en medio de cualquier circunstancia que esté golpeando fuerte tu barca y mi barca, para que tú y yo cobremos ánimo de no tirarnos, de no dejar las cosas a medias, sino que animarnos que el Señor está con nosotros. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Padre, oro para que en todo lo que he dicho en esta mañana, tu Espíritu Santo traiga un rema al corazón de tu pueblo. Hay alguna frase, hay alguna palabra, Señor, un pensamiento que yo he dicho, que eso sea esa rema para alguien, Señor, que me esté escuchando. Para los que están acá presentes también, declaro, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que traes una revelación a través de esta palabra y que también, Señor, traes ánimo, traes esperanza de Dios, no tirarnos de la barca. Señor, si han habido pensamientos de dejar esta barca, de dejar esta tripulación, Señor, que no lo hagamos, que no soltemos el timón, Señor, porque tú te levantarás a favor nuestro en estas tormentas, en estas tempestades, Señor. Padre, tú obrarás a favor nuestro. La atmósfera será transformada, el aire, el ambiente será transformado y llegaremos al destino, llegaremos hacia el otro lado. Hermano, hermana, vas a llegar hacia el otro lado. No te vas a quedar a medio camino, vas a llegar a tu destino, aquel destino que Dios dijo que tiene preparado para tu vida, para tu casa y para los tuyos. Así que yo te bendigo en esta noche y en este día y declaro que en el nombre de Jesús tú llegas hacia el otro lado. Tú sales ileso de esa tormenta, pero también sales con una revelación nueva de quién es Dios para tu vida. Así como esa pregunta que se hacían los discípulos, ¿quién es este? Que hasta el mar y el viento se le sujetan. Tú igual y yo igual vamos a tener una nueva revelación a través de esta tormenta que estamos viviendo o que está pasando. Vamos a descubrir quién es Dios para nuestra vida. Así que gracias te damos por esta oportunidad, Señor. Gracias por este tiempo. Bendigo a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Dios, y amén. Gracias, iglesia. Gracias por este tiempo que hemos tenido juntos. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda que somos Iglesia Ciudad de Dios online. El que me levanta, el que me da paz.
seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. De lo que vendrá. Tú tienes el control. Hoy es domingo de Santa Cena y quiero invitarte para que tú ahí donde estás en casa y nosotros acá también presencialmente podamos tomar este tiempo para ministrar el tiempo especial que Dios nos permite hoy tener y ahora lo vamos a hacer con esa gratitud en nuestro corazón. Y primeramente quiero leer una porción de la Escritura para poder ubicarnos y entender la razón del por qué lo hacemos con toda claridad en esta oportunidad. Voy a leer 1 Corintios capítulo 11 antes de tomar el pan y dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí donde tú estás, en casa, con tu familia y nosotros también acá, tomamos el pan en gratitud a nuestro Dios. Luego dice en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. También, como discípulos de Jesús, tomamos la copa en esta oportunidad. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de celebrar la Santa Cena. Este tiempo de comunión es especial. Yo quiero ahora declarar, Señor, que bajo el nuevo pacto que ahora nos abriga, bajo ese nuevo pacto que ahora nos cubre, Señor, hoy estamos declarando para nuestras familias, para nuestras vidas, limpieza en nuestros corazones, perdón de pecados. Estamos declarando, Señor, sanidades en nuestros hogares. Estamos declarando, Señor, tu cobertura, libertad, Señor, en medio de nosotros, la provisión que necesitamos de ti, Dios, para nuestras vidas. Hoy declaramos que no faltará. Gracias porque en este tiempo especial donde recordamos la obra tuya en la cruz del Calvario, nuestra fe se